Muy bien, muy buenas tardes. Estamos empezando una mesa titulada Historia Social, en representación del Proyecto Especial Bicentenario y de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Les damos la bienvenida a esta mesa. La historia social es, dicho de una forma, como uno de los puntales más gruesos de la historia, en el sentido de que gran parte de lo que nosotros consideramos como historia puede ser incluido dentro de la historia social. Entonces, ¿qué cosa es la historia social si todo es social en la historia, ¿no es cierto? Así es. Pero, como ustedes saben muy bien, hay una serie de temáticas dentro de la tradición norteamericana de la historia social que han venido siendo trabajadas en el Perú desde la década, o desde fines de la década de 1970 hasta la actualidad. Y siempre es, desde mi humilde punto de vista, una buena noticia cuando los investigadores, no solamente de Lima, sino principalmente de las demás regiones del país, hacen historia social. Porque, valgan verdades, cualquier historia, sea política, cultural o económica, requiere buenos trabajos de historia social. Y en ese sentido es importante esta mesa y quienes van a participar en esta mesa. Tenemos aquí a Norberto Claudio Rojas Porras, quien nos va a presentar una conferencia acerca de la epidemia aquí en Huamanga, ¿no es cierto?, en los albores o digamos en el contexto de la independencia. Y también vamos a tener a Lucía, me van a disculpar, Jiménez Hermosa, quien seguramente se va a integrar a la mesa en los siguientes minutos. Permítanseme presentar a Claudio Rojas Porras. Claudio es licenciado en Historia y Magíster en Antropología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde actualmente ejerce la docencia y cuenta con múltiples publicaciones en revistas especializadas en el Perú y en el extranjero. Justamente Norberto me hacía recordar que él tiene un excelente trabajo en una compilación que hizo la Universidad Católica y el IFEA a propósito de el bicentenario de la rebelión o la revolución de 1814. Allí, precisamente, Claudio ha escrito un texto interesante. Bien, y en ese texto trata acerca de la ciudad de Huamanga, su élite y cómo esta élite afronta la independencia. Bien, entonces yo no quiero extenderme y le cedo la palabra a Claudio y empezamos. Bueno, muchas gracias y también gracias a David por la presentación. Igualmente, mi gratitud con todos ustedes por tener interés en el tema que hoy día voy a presentar. Bien, el tema que hoy día vamos a conversar es sobre el tema de las epidemias. ¿Está bien este? ¿O de repente? Está bien, ¿no? Ya, es el tema de epidemias. Este tema surge por un tema que hace poco nos ha puesto de pelos en punta, que en el mundo entero hemos enfrentado una situación difícil. Y entonces, eso fue para mí el motivo, la razón de darle una mirada histórica, qué cosa, digamos, ocurría también en esos términos para tiempos atrás, aquí en Huamanga. Entonces, desde esa motivación yo decidí hacer la investigación sobre el tema de epidemias aquí en nuestra región, y para suerte mía he encontrado información empírica que me ha permitido reconstruir esta historia, digamos, no en los términos que yo hubiese querido, digamos, que sea una cosa así, continua, sino que lamentablemente para algunos momentos no hay fuentes. Pero digamos, sí, digamos, sí permite más o menos tener una noción de qué cosa pasó en tema de epidemias aquí en Huamanga. Bien. Para esta ocasión lo que yo trabajo es para la época de la independencia, El periodo que me delimito es para 1805 a 1824, que es el periodo explícitamente que tiene que ver con la época de la independencia,
Y en esos términos yo quiero partir señalando lo siguiente. Las epidemias fue y es un problema recurrente para la humanidad. Desde tiempos bastante remotos, ¿no? Una de las mayores causas de la muerte de la población fueron las epidemias. Y en esos términos, ¿no? Por ejemplo, si damos una repasadita, digamos, en la historia universal, ¿no? Egipto, ¿no? Por ejemplo, Roma, padecieron diferentes momentos de epidemias. Y estas epidemias, en ciertos momentos, fueron realmente elementos que han dado lugar para que existan cambios en la sociedad. Y entonces las epidemias no hay que entenderlo simplemente como digamos, una situación de crisis donde mueren una cantidad de personas y luego pasa y volvemos a la normalidad, sino que estos en ciertos momentos han tenido realmente un efecto que ha tenido equivalencia a revoluciones. Entonces, ese es un punto importante. El Perú no podía estar ajeno a esta historia, ¿no? En el Perú, desde que tenemos registro histórico, las epidemias aparecen en la época de la conquista, y de ahí en adelante esto fue una cuestión continua que siempre ha ido produciéndose, ¿no? De manera cíclica, ¿no? Y entonces, en ese entendido, Huamanga no podía estar también ajena a esta historia. La región de Huamanga, la intendencia de Huamanga para la época de la colonia, igualmente, según algunas referencias de colegas que, ¿no? Por lo menos trabajaron temas, no estrictamente epidemias, sino que otros temas, pero por ahí, ¿no? Aluden que aquí también sí se han presentado situaciones de crisis demográfica efectivamente motivados por el tema de las epidemias. Puntualmente, durante el periodo de la independencia, ¿no? La población de Huamanga ha tenido que hacer frente a 3 enemigos, ¿no? Uno, veamos en este caso 2 enemigos, ¿no? Digamos, los patriotas o los pro-separatistas y los realistas, ¿no? Ya que, digamos, son los enemigos visibles. Pero también, ¿no? Vamos a encontrar otro enemigo invisible, que eran las epidemias. ¿Ya? Entonces, en buena cuenta, digamos, era el otro enemigo a la que la población tenía que enfrentar. ¿Ya? Y entonces, ahí donde justamente las epidemias también va a tener su propia batalla, justamente en los años en los que se estaba librándose el proceso de la lucha por la independencia. Y lo que marca la diferencia de las epidemias es que las epidemias no distinguían pues ni condición económica, ni condición social, ni origen étnico, absolutamente nada. Digamos, la epidemia salía así, finalmente no afectaba a la población sin hacer mayor distinción. En ese sentido me planteo como preguntas de investigación, ¿no? ¿Cuáles fueron las epidemias que se produjeron durante el periodo de 1805 a 1824? ¿En qué medida los hechos vinculados, en qué medida, ¿no? Las epidemias se vincularon con el proceso de la independencia y las cuales obviamente no hayan incidido, ¿no? En el desarrollo del proceso? Y también, ¿qué medidas se tomaron para controlar y contrarrestar los efectos en la población? En base a estas preguntas, yo comienzo a llevar a cabo la investigación y para el efecto, como ya he indicado, para mi suerte mía, he encontrado el libro de funciones en el archivo arzobispal de Huamanga, que es para mí la fuente principal que yo trabajo, en base a eso hago esta investigación, a la que también yo añado información del Archivo Regional de Ayacucho, donde también hay alguna información que me ayuda un poco más a complementar esta historia. Como referente teórico, lo tomo fundamentalmente a la tesis de Marcos Cueto, que es una de las autoridades en esta materia, que ha hecho investigaciones realmente muy innovadoras en el tema de las enfermedades epidemias, pero también a Manuel Bustamante, que es en este caso un historiador mexicano, que igualmente tiene pues trabajos importantísimos en el tema de epidemias, repito, para el caso mexicano. ¿Y cuál es, no, la orientación que desarrollan estos académicos en el tema que estoy señalando? Es que ellos justamente enfocan la historia de las epidemias a partir de la historia social de la salud. Ese es digamos, el norte teórico que para mí es la guía para llevar a cabo esta investigación. Y entonces, en ese entendido, las enfermedades no hay que entenderlo simplemente como un tema médico, ¿no?
de que aparece la enfermedad y la gente muere y, ¿no? Y ahí vienen los números, ¿no? Cuántos mueren, en fin, ¿no? Sino que en este caso hay que tomar el aspecto social, el aspecto político, el aspecto ambiental, el aspecto cultural, la percepción de las personas, de los pacientes. Y entonces eso como que amplía, ¿no? El abanico del tratamiento del tema. Entonces ahí donde justamente nosotros los historiadores no podemos contribuir en el estudio, porque si nos limitamos solamente en el campo eminentemente demográfico, como que eso es más, creo que, para los médicos o los que están más ligados en ese campo, ¿no? Bien, rápidamente. La ciudad de Huamanga hacia las primeras décadas o primeros años del siglo XIX, sabemos que Huamanga es el centro del poder político, militar y religioso de la intendencia, pero también es un centro de producción y transformación de la materia prima, ¿no? Aquí vamos a encontrar talleres, ¿no? Digamos diversos, ¿no? Como de platería, cerería, sastrería, santería, chorrillos, obrajes, zapatería, sombrerería, carpintería, panadería, trabajo sobre la piedra, madera, pulidos de hierro, peletería, badanas, pirotecnia, entre otros, ¿no? Entonces, es una ciudad donde no es únicamente un lugar donde existe pues, ¿no? las oficinas o digamos donde la residencia, ¿no? de los funcionarios, de autoridades, sino que también es un centro de producción y de transformación, ¿no? Y también aquí también vamos a tener barrios, ¿no? Como Tenería, por ejemplo, como San Juan Bautista, que están especializados en determinadas actividades, fundamentalmente en lo que es la curtiembre, por ejemplo, ¿no? El barrio de Santa Ana, que es famoso por el tema de la textilería, ¿no? Y también, y así, ¿no? Otros barrios que también tienen cada cual sus especialidades. Bien, para aquellos años, en el tema de salud, la ciudad contaba solamente con lo que es el Hospital San Juan de Dios, ¿no? Donde se prestaba asistencia a las personas que estaban en situación de malestar de salud, ¿no? Pero este hospital estaba regentada por los religiosos de San Juan Bautista, perdón, de San Juan de Dios, perdón, ¿no? Ellos son los que regentaban este hospital. Según la denuncia que hace Demetrio O'Higgins, cuando él ha hecho un recorrido por aquí hacia el año de 1805, él dice, ¿no? El prelado del convento encargado de las rentas del hospital, en lugar de interesarse por la asistencia de los enfermos, se preocupa más por acumular caudal para lograr otros ascensos, sin jamás rendir cuenta a nadie. O sea que en pocas palabras está denunciando de que los curas, en lugar, ¿no? de preocuparse por los enfermos, ¿no? los recursos que van captando más bien parece que va entrando a los bolsillos, ¿no? Y no realmente no está dando una buena prestación de salud, ¿no? Esta prestación de salud, de alguna forma para aquellos tiempos, ya está influenciado por el pensamiento higienista que viene de la Ilustración, ¿no? Y que esto viene como una política urbana de los Borbones, que se va a materializarse en acciones de mejora de la ciudad, fundamentalmente en el tema de la higiene, ¿no? Pero también en lo que es empedrado de las calles, ¿no? La limpieza, el ordenamiento de la ciudad, ¿no? En el tema de los ingresos fiscales, aquí tenemos lo que es el mojonazgo, ¿no? Que era un impuesto grabado a la producción y comercialización de los licores, cuyos ingresos se van a destinarse, por ejemplo, para lo que es la mejora de la ciudad, ¿no? Construcción de puentes, caminos, pero también para lo que es empedrado de las calles. Entonces, ahí hay una preocupación, ¿no? Pero mejorar, ¿no? la ciudad y también, también, ¿no? en lo que es el tema de la salud. Bueno, pasado el momento del miedo, vamos a retomar la conversación. Bien, estaba señalando en la parte de la contextualización de la ciudad. Esto, la intención es, ¿no? ubicar en qué situación es lo que aparecen las epidemias en la ciudad. Por eso estoy haciendo este preámbulo, como quien dice, ¿no? Entonces, para aquellos años ya se tiene la noción del higienismo, ¿no? De mejorar los espacios públicos. Esto con la intención de que ya se tiene idea de que las enfermedades es producto, en este caso, de la sociedad, de las miasmas, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? este interés por el tema de la salud o la higiene pública. Bien, continúa. También para aquellos tiempos vamos a tener, ¿no? lo que es ya una práctica institucionalizada, lo que son la limpieza de las calles de la ciudad, ¿no?
Y la limpieza de las calles de la ciudad estaban a cargo de los indígenas que venían por turnos de las diferentes comunidades. Ellos no hacían ese trabajo aquí, ¿no? De manera rotativa, y que los residuos sólidos ellos tenían que ir transportar, ¿no? a sitios posiblemente cercanos, porque no precisa la fuente a dónde, ¿no? Utilizando los animales de carga, ¿no? Ahí llevarían en este caso los residuos sólidos. En cuanto, por ejemplo, el agua también era una preocupación, ¿no? De garantizar la limpieza del agua, ¿no? Para que la gente pueda tener acceso al agua saludable. ¿Ya? También aquí, por ejemplo, se establece como una norma, ¿no? De que a los vecinos se les está obligando a que tienen que blanquear las casas. ¿Ya? Esto también como parte, ¿no? De estas políticas de higienismo, ¿no? De que a la casa hay que pintarlo de blanco, ¿no? Eso, por ejemplo, el mismo O'Higgins está ordenando, ¿no? Que los vecinos tienen que pintar la casa de blanco. Es interesante estos datos, ¿no? Bien, ahora sí, voy a pasar al tema como quien dice de fondo, ¿no? Las epidemias durante el periodo de la independencia. O'Higgins nos dice, para 1805, de que en Huamanga efectivamente hay presencia de enfermedades. Habla de una fiebre maligna que se parece a la terciana, que está causando mucha muerte, especialmente en los valles, ¿no? Pero no se sabe a ciencia cierta cuál haya sido la causa de estas muertes, pero sí se habla de que hay muchas muertes. Presumiblemente se trata de una epidemia, ¿no? Pero falta identificar la causa. Ahí tenemos el primer cuadro, un resumen, diría, de la cantidad de los fallecidos, de los párvulos, desde 1810 a 1824. ¿Quiénes son los párvulos? Los párvulos, para aquellos tiempos, se les reconoce con ese nombre a los niños. Ya no hay una, digamos, ¿cómo se llama? Una edad precisa, sino que más o menos incluso se consideran párvulos desde los recién nacidos hasta los 12, hasta los 14 años. ¿No? Dependiendo, digamos, ¿no? quién es la que registraba el libro de funciones. Entonces, estos menores de edad se le llaman los párvulos. Ahora, en este cuadro ustedes pueden ver, ¿no? Tanto lo que está, ¿no? En la primera parte, ahí donde habla de los párvulos, y a este lado están los adultos. Las que están resaltados en amarillo son los años en los que se ha tenido registro realmente significativo en cuanto a la cantidad de muertos. Ahí ustedes podrán ver en 1811, ¿no? Antes de eso, ¿no? La ciudad estaba dividida en 3 parroquias, ¿no? Santa Ana, Sagrario es la parte central y Magdalena. Eran 3 parroquias, ¿no? En la que estaba dividida la ciudad. Entonces, lastimosamente no hay información sobre Magdalena, solamente encontré para Santa Ana y la parte céntrica nada más. Entonces, por eso es que mis datos no están completos. Entonces, veamos, para 1811, ¿no? La cantidad de muertos realmente es grandioso, ¿no? 123, 146, total se registra 269 muertos, cuando normalmente, digamos, en un año no epidémico, digamos, creo que la cantidad en párvulos está entre 30 40 muertos, ¿no? En este caso, al año. Pero en este caso, la cantidad de muertos es realmente importantísimo, ¿no? Otro año crítico es el año de 1818, ¿no? Donde igualmente la cantidad de muertos es bastante alta, ¿no? Que en este caso la sumatoria nos da 220. Y otro año también es 1821, ¿no? También la cifra, aunque no es muy alta, pero igualmente es bastante significativo. El 22 también, el 23 igualmente, como que llegamos creo que a los últimos años donde tiene que darse la independencia con una recurrencia de las epidemias que va a ir causando mucha merma, especialmente en la población infantil, ¿no? Ahora, si le damos una miradita a lo que es la población de los adultos, ahí lo que vamos a encontrar, por ejemplo, creo que de alguna forma más o menos significativa, yo encuentro para 1820, del 20, 21, 22 hasta 24 prácticamente, ¿no? Son años en los que encontramos que la cantidad de muertos, como que digamos, va más allá de las cifras más o menos regulares, ¿no? ¿Y cuál es más o menos, digamos, aquí la cifra regular? Es más o menos promedio de 100, 120, ¿no? Que es la cantidad de muertos al año, ¿no?
Pero en este caso sobrepasa esa cantidad, esas cifras, ¿no? Y aquí podemos ver tal como está presentado en el cuadro. Bien, en este caso, según las fuentes que ya acabo de mencionarle, ¿no? Por ejemplo, según David Quechua, que durante los años de 1812 al 1721, él señala de que Huamanga fue afectado por la rabia. Entonces la causa de la muerte pudo haber sido posiblemente la rabia, ¿no? Pero también Solier, otro estudioso de la localidad, también nos habla de que aquellos años afectó la viruela. Entonces estamos hablando de dos, ¿no? De dos causantes o agentes que va causando la muerte. Y según Solier, los años de 1820, 24 y 25 serían los años en los que la viruela haya tenido mayor efecto. Ahora, lamentablemente, digamos, en el libro de funciones no indica la causa de la muerte, solamente no indica tal persona ¿no? muere y nada más, no indica por qué causa. Entonces, eso como que complica, ¿no? La identificación de la causa de la muerte. Ahora, ya cruzando, digamos, la información, lo que encuentro, siguiente cuadro, por favor. Ajá. Ahí, digamos, tenemos, ¿no? Lo que es la gráfica, ¿no? De cómo la muerte va a ir, ¿no? va a tener picos, ¿no? Entonces, como ya expliqué, ¿no? Para 1811, que es un año bastante crítico, donde la muerte es bastante elevada, y el otro es el 18, y luego, ¿no? Del 21 como que también como que se mantiene, ¿no? La tendencia de la cantidad de muertos en la ciudad. La siguiente, por favor. Ya, en este cuadro lo que podemos ver es lo siguiente. Igualmente sigo trabajando solamente en las dos parroquias. Como dije, ¿no? De que no esté identificado así de manera fehaciente la causa de la muerte, pero este mapeo que yo desarrollo por meses, como que la cantidad, digamos, de muertos, ¿no? En este caso, por ejemplo, para lo que es agrario, en marzo comienza a incrementar a 11, ¿no? En abril a 35, en mayo a 56 y junio comienza a bajar. Entonces, digamos, ese comportamiento, ¿no? Donde, digamos, no empieza de a pocos y luego, ¿no? Llega al pico y luego baja, ¿no? En 3 o 4 meses, eso es un comportamiento típico de una epidemia, ¿no? O sea, ahí, digamos, ya no hay duda de que esto es una epidemia, ¿ya? Y esto también, ¿no? digamos, coincide, por ejemplo, con lo que pasa en Santa Ana, ¿no? Igualmente, ¿no? Hay también, por ejemplo, ¿no? De 6 a 15 a 37, que mayo, digamos, sería el mes pico, ¿no? Donde mueren la mayor cantidad de párvulos y para luego comenzar a descender, que en julio ya prácticamente está volviendo a lo normal, ¿no? Y entonces, esto, repito, nos indica claramente de que se trata de la presencia de un ciclo epidémico. Bien, ahí, por ejemplo, ¿no? Al costado de este cuadro pequeño ustedes pueden ver ya un mapeo de acuerdo a la situación étnica, ¿no? ¿Quiénes son los que mueren más? Vean, ¿no? Lo que es en Sagrario, mueren 103 indios y los blancos son 106, más o menos es parejo, ¿no? Pero si nos vamos a Santa Ana, mueren 100 indios y 5 blancos. Esta diferencia abismal de las cifras, ¿qué cosa nos dice? Es que, digamos, en la parte céntrica, la población, digamos, tanto de indios y como de blancos estaban casi equilibrados, ¿no? Mientras, digamos, Santa Ana es un barrio eminentemente indígena. Y entonces eso, digamos, explica de por qué en Santa Ana, ¿no? es mayor número de muertos, ¿no? en ese barrio, ¿no? Y entonces, como que aquí, digamos, nos lleva a la siguiente más o menos deducción, de que la epidemia no está reconociendo las condiciones sociales ni étnicas, o sea, está barriendo por igual. No hay diferenciación que más adelante sí se va a darse, ¿no? Siguiente cuadro, por favor. En este cuadro, ¿no? que es en este caso el año crítico de 1818, ¿no? que lo que se ha mostrado en el cuadro, igual, ¿no? La crisis arranca en enero, febrero, para marzo lamentablemente no hay información, y abril, ¿no? De ahí nuevamente comienza a bajar, ¿ya?
También, ¿no? Digamos, la misma situación se presenta para Santa Ana, ¿no? Y al costado, ¿no? Digamos, la totalización justamente nos indica, ¿no? Esa cifra que es bastante abrumadora, ¿no? Respecto a los otros meses donde la cantidad de muertos es bastante inferior. Mientras en los adultos no hay mucha variación, ¿no? No hay mucha variación, son ligeras variaciones. Entonces, como que hay, no hay, digamos, datos que nos pueda evidenciar de que la epidemia también golpeaba con fuerza en los adultos. Pero sí, en este caso, por ejemplo, tifus, que era uno de los males muy recurrentes, atacaba en mayor medida a los adultos. Siguiente cuadro, por favor. Para 1821, ¿no? Ya muy cerca de la independencia, igual, encontramos otro momento crítico, ¿no? Como siempre, enero, febrero y marzo son los años donde frecuentemente creo que más se presenta esta enfermedad, ¿no? Y también para fin de año, ¿no? A partir de septiembre, octubre nuevamente se presenta el ciclo, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Simplemente creo que las cifras que ahí encontramos nuevamente nos está indicando de que son años críticos donde la cantidad de muertos es bastante significativo. Siguiente cuadro. Para 1823 igualmente la situación es bastante similar, ¿no? Enero y febrero aparece nuevamente, no comienza, desde septiembre, octubre nuevamente comienza a aparecer, ¿no? Que más o menos el comportamiento es bastante similar. Bien. Entonces, estos datos que acabo de presentarles respecto a la cantidad de muertos, nos está indicando claramente de que en la ciudad las epidemias son bastante recurrentes y están golpeando principalmente a la población infantil. Pero, ¿y qué relación esto hay con la independencia, ¿no? ¿Hay alguna relación? Bueno, hay, digamos, como que para mí todavía está irresuelto mi problema de investigación, pero sí debo decirlos de que según, por ejemplo, otras fuentes, especialmente, digamos, que dan cuenta, en este caso, ¿no? de los informes de los generales y todo eso, ¿no? Que escriben sus memorias, dan cuenta, por ejemplo, que la tropa, tanto realista como patriota, siempre eran afectos a las epidemias, ¿no? Por ejemplo, la disentería era uno de los males que afectaban a los soldados. El tifus, ¿no? Que también, digamos, incluso lo llaman como el mal del cuartel, ¿no? Que afectaba principalmente a los indígenas. A ver, aquí hay un datito que me pareció interesante, voy a leer, ¿no? El prefecto de Ayacucho, Víctor Benavides, en 1905 ya, en su memoria que él elabora, da cuenta del siguiente dato. Pampa, o sea, se refiere a Pampa Cangallo, ¿no? Cerca de 3 siglos después, cuando inmortal general don Antonio Álvarez de Arenales vino de Pisco con 1000 hombres enviados por San Martín, quedaron en el hospital de esa ciudad numerosos enfermos, especialmente con las tercianas que en la costa asolaron a tantos patriotas del ejército. Todos fueron trasladados a la Pampa, o sea, Pampa Cangallo, donde fueron atendidos con esmero. Muchos de los que sanaron regresaron a su patria, nuestra hermana República de Argentina, que en señal de gratitud ha bautizado una de las calles de Buenos Aires con el nombre de Cangallo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, hay su dato, ¿no? Que, digamos, nos da cuenta de que los soldados que pasaban por aquí también eran afectados por el tema de las epidemias. Pero también, ¿no? Igual, no, prácticamente muy cercano a la batalla de Ayacucho, ¿no? Para 27 de septiembre de 1824, hay otro dato, ¿no? Que dice: en lo demás, esto es, sobre el hospital van las cosas regularmente. Los virulentos, o sea que en este caso la viruela, ¿no? Son hasta hoy 22, o sea que los que murieron 22 personas. De estos han salido de todo riesgo 20, o sea que en este caso 22 han muerto, ¿no? Y están de convalecencia. En los otros 2 tampoco hay indicio de mucho cuidado. El día que vuestra excelencia se fue, había en el hospital 298 de tropa y 15 oficiales. En el día hay 230 de tropa y 14 oficiales, y todos los días habrá probablemente altas, pues muy pocos hay de gravedad, están bien asistidos. A los débiles se les da lo mismo dulce a los oficiales. El cirujano Fuentes se ha encargado del hospital de manera excelente.
Entonces, ahí es otro dato, ¿no?, que nos da cuenta de que las epidemias también están azotando a la población, ¿no?, de la tropa que está desplazándose en esta parte. Para ir cerrando, estimados señores, y finalmente, ¿no?, ¿cuáles eran las causas de esta muerte? Bien, para aquellos tiempos las epidemias tenían un comportamiento endémico. Es decir, ¿no?, digamos, las epidemias no es que aparecían repentinamente y de pronto, ¿no?, hasta azotaba a la gente, sino que, digamos, pasaban algo así como un estado de latencia, ¿no? Y luego, digamos, por condiciones nuevamente recobraba ahí, alzaba el pico. Esa es una causa. Otra causa tiene que ver, es que, digamos, durante la independencia hay mucho movimiento de la población, ¿no? Digamos, la tropa, en fin, no están viajando de aquí para allá, entonces ahí, por ejemplo, también están, ¿no es cierto?, transmitiendo la enfermedad. Es otro factor que también nos ayuda a entender el tema que estoy señalando. Bien, entonces fundamentalmente sería en eso, ¿no? Y el otro tema tiene que ver mucho, ¿no?, con la parte, ¿no?, de la salubridad pública, que para aquellos tiempos, a pesar, ¿no?, de las medidas que tomaban, como que no eran tan efectivas, porque incluso nos vamos a encontrar una queja que están haciendo las autoridades, que los indios ya no están viniendo, ¿no?, a hacer la limpieza de las calles. ¿Por qué? Es que le están levando para la tropa, entonces los indios no vienen a hacer la limpieza. Entonces imagino, digamos, que eso daba lugar a que en la ciudad haya mucha exposición de residuos sólidos, mucha basura, y eso como que era un agente, ¿no?, que ayudaba, ¿no?, a la propagación de las enfermedades, ¿no? Bien, ¿y qué medidas de solución se han tomado? Una medida de solución que se va a tomar es el tema de limpieza, de la que ya he hablado ya. El otro tema que yo sinceramente no pensaba, que eso ya se daba en el Cucho, es que ya para 1817 aquí ya se está poniéndose en práctica lo que es el uso del fluido vacuno. ¿Qué cosa es el fluido vacuno, no? Diríamos, es el antecedente de la vacuna contra la viruela. ¿Cuándo se descubrió esto en Europa? Para 1795, en Francia, Inglaterra. Ya para 1817 ya están aquí aplicando el fluido vacuno. Muy tempranamente, o muy rápidamente, ¿no? Eso, pero digamos, era poco efectivo en cuanto a su, ¿no?, para tratar los problemas. Yo creo que con eso estaría terminando mi intervención. Muchísimas gracias por vuestra atención e interés por el tema. Muy amable, gracias. Bien, muchas gracias a Norberto. Yo me voy a permitir hacer unos comentarios a tu interesante conferencia. Y uno de los primeros comentarios que quisiera hacer es cómo podemos saber si estamos ante una epidemia, ¿no? Pues tú has demostrado empíricamente, digamos, ciclos, ¿no?, de muertes para personas adultas y párvulos, niños, ¿no? Y, digamos, es bastante convincente la curva de la, digamos, así es, ¿no?, la curva de la enfermedad. Pero, ¿cómo podemos discriminar, digamos, totalmente si es que estamos o no frente a una epidemia, ¿no? Y también es importante saber cuándo estamos, cuál es la cantidad de fallecidos que pueden decirnos que estamos ante una epidemia. Primera pregunta, ¿no? Otra pregunta es cómo no atribuir o cómo establecer la relación entre los cambios políticos, pues, y militares que se producen en este momento con esas enfermedades. Evidentemente, como planteas tú, hay durante el tiempo de las guerras de independencia una mayor circulación de personas y por tanto una mayor posibilidad de contagio, ¿no es cierto? O sea, una mayor concentración, perdón, de individuos que vienen de regiones diversas y también su desplazamiento desde, digamos, distancias grandes, ¿no? Pero eso, digamos, es un argumento sólido podría ser, o una fuente importante podría ser para 1820 hacia 1824, ¿no? Pero ¿qué pasa, como tú muestras, entre 1811 y 1818? Y finalmente, para no extenderme mucho, tú has mostrado bastante bien
cuál es el impacto digamos, de este espíritu ilustrado que traen las reformas borbónicas, con la introducción de medidas de higiene pública. Y yo me pregunto, pensando, por ejemplo, en el concepto de policía que trabaja, por ejemplo, Michel Foucault, para comprender cómo desde las instituciones políticas se trata de controlar los desplazamientos, los gestos, la concentración de personas, justamente con la intención de evitar la circulación de la enfermedad y el contagio. Me pregunto yo si es que parte de estas disposiciones o parte de este espíritu ilustrado que viene con las reformas borbónicas también está previsto, entendido de que el concepto de policía no es, digamos, un concepto moderno en el sentido, o digamos, dieciochesco, sino que viene un poquito, digamos, antes, ¿no? Que tiene que ver con el abasto de carne, con la limpieza de las calles, pero también con el control de la circulación de las personas y con, digamos, la limpieza pública. En general, el concepto de policía es bastante amplio y en el caso concreto del control de las enfermedades me gustaría saber si es que hay algo que que en tus fuentes aparece como provisiones hechas por las autoridades. Gracias, David. Interesante los puntos que pones para la conversación. A ver, claro, ¿cómo sabemos que estas muertes que yo he presentado en cifras es epidemia, ¿no? A lo mejor es otra la causa de la muerte, ¿no? Porque como dije, en las fuentes, en este caso, en el libro de los registros de defunción, no indican la causa. Solamente dicen que murió tal, es un párvulo o adulto, nada más, ¿no? Entonces, más allá no te da el dato. Digamos, para mí, un dato, como he mostrado, ¿no? Es justamente el ciclo, ¿no? Que aparece un mes y luego, ¿no? Al tercer o cuarto mes alcanza el pico y luego baja, ¿no? Eso, digamos, es un indicio para pensar que es una epidemia, ¿no? Pero no se sabe exactamente qué epidemia puede ser. Ya, un primer punto. Un segundo punto es que aquí lo que nosotros en historia, digamos, ¿no? practicamos o es recomendable lo que se llama la triangulación de fuentes, ¿no? Y entonces lo que hacemos en este caso es, digamos, buscar otras fuentes, ¿no? Que me puedan, digamos, ayudar, en este caso, ¿no? De repente a darle un mejor complemento para explicar estos temas. Entonces aquí, en buena cuenta, ya es válido lo que son las fuentes, por ejemplo, que provienen, por ejemplo, de la municipalidad o del cabildo o de la intendencia. Entonces, por eso lado, vamos buscando, vamos armando rompecabezas para argumentar de que estos son epidemias. ¿Ya? Bien, entonces hay, por ejemplo, como he citado, en caso de Solier, por ejemplo, que él sí, valiéndose de información de las intendencias, ¿no? Él identifica de que en estos años la viruela está presente. Entonces eso, digamos, ayuda, ¿no? Un poco para sustentar esta idea, ¿no? Segundo término, de hecho, la cantidad, digamos, que he presentado en los cuadros no es el total. No es el total. Ya, de hecho, hay un porcentaje elevado de fallecidos que no llegaban a registrar. Entonces, de ellos no hay forma, ¿no? de recuperar información. ¿Ya? Y es más, ¿no? Para aquellos tiempos no había pues una obligación, ¿no? así fehaciente, de obligar a la gente de que todo fallecido tiene que registrarse, ¿no? Entonces muchas veces la gente no registraba, entonces eso simplemente quedan como no existente porque, ¿no? Digamos, ¿no? En cuanto a la cantidad de muertos para una ciudad de más o menos de 20.000 habitantes, es poquísimo. Es poquísimo, ¿no? Entonces, eso, digamos, nos da a entender de que la población era mayor y también, perdón, la cantidad de muertos era mayor, pero no llegaban a registrarse todos. Ya. Bien. Otro, la relación con los cambios políticos del 2021, que más o menos he tratado un poco de argumentar para antes, ¿no? Con el proceso, en este caso, del desplazamiento de la tropa, ¿no? Que van recorriendo de la costa hacia la sierra o de aquí hacia la costa,
Y entonces ahí, por ejemplo, para antes de 1820, todavía no hay mucha presencia de tropa aquí en Huamanga, ¿no? Y a salvo, digamos, en el caso de 1814, con la presencia, ¿no?, de los hermanos Angulo que venían del Cusco, ahí se armó, ¿no?, realmente un problema serio, pero pasado ese incidente, como que nos entra más o menos, digamos, un periodo de cierta tranquilidad. Pero obviamente los moruchucos no estaban tranquilos, sino que ellos siempre estaban, ¿no?, cometiendo sus actos. Pero la presencia de tropa, digamos, de otros escenarios, todavía no está nada importante. Pero sí, pues no, los comerciantes sí, pues se movían de una y otra parte, ¿no? Ya, eso sí, en este caso, ahí como que todavía, ¿no?, faltaría un poco más, ¿no?, hacer la averiguación para darle un poco más de piso, ¿no?, a este interrogante que me parece muy importante trabajarlo. Y el otro tema, ¿no?, del espíritu del ilustrado, ¿no?, que en Ayacucho ya se vive, ¿no? En estos días precisamente en varias conferencias se está hablando mucho sobre el tema de las reformas borbónicas, ¿no?, en varios sentidos, ¿no? Muy vinculado, por ejemplo, al tema del proyecto político, la modernización, el liberalismo, en fin, ¿no?, que eran conceptos muy ligados al liberalismo. Pero también, digamos, el otro tema que a veces muy poco se menciona con el pensamiento ilustrado es justamente, ¿no?, la nueva concepción de la vida, digamos, la nueva concepción de la ciudad, ¿no? Y entonces eso es un punto importante que tiene que ver mucho, ¿no?, de cómo, digamos, hay que organizar una ciudad. No solamente hay que pensar, digamos, en las calles, sino que también, ¿no?, digamos, cómo vemos el tema de la higiene, ¿no? El ornato público aparece como una preocupación importante. Los espacios, digamos, de diversión. Aquí, por ejemplo, ¿no?, Huamanga, ¿no?, digamos, ¿no?, Huamanga va a tener su primer espacio recreativo, ¿dónde? Alameda, para 1805, recién, ¿no? Antes no había. Y entonces, digamos, estas medidas que vienen con las reformas borbónicas también, ¿no?, comprende el tema, ¿no?, digamos, de cómo también hay que entender la enfermedad. Que más antes, digamos, la enfermedad se entendía fundamentalmente como castigo de Dios, o digamos, como la maldad, digamos, de alguien. Pero ahora, como que, digamos, esas concepciones se van superando. Ahora, de hecho, digamos, estos conceptos manejarían, ¿no?, las personas letradas o ilustrados, ¿no? Pero, pues digamos, pero que era de la gente común y corriente, ¿no? Digamos, en ellos probablemente seguían, ¿no?, la concepción, ¿no?, digamos, más, ¿no?, que las enfermedades es producto, ¿no?, en este caso, que tiene que ver con los malos espíritus, su castigo divino, en fin, ¿no?, que más o menos en esos términos se entendía, y consecuentemente también su tratamiento, ¿no?, lo veían en eso, digamos, ¿no?, en esos términos, ¿no?, y no lo veían en términos de, ¿cómo se llama?, de la ciencia, en fin, ¿no?, ese tema estaba descartado, ¿no? Bien, entonces aquí el concepto, digamos, de lo que es la policía, ¿no?, el control, ¿no?, que comienza a darse, ¿ya? Y hay una reunión que hacen las autoridades del Cabildo para 1817-18, que están muy preocupados, ¿no?, porque, como dije hace instantes, por el tema, ¿no?, de la higiene de la ciudad, ¿no? Los indios como que se resisten a venir a la ciudad, ¿por qué no? Porque están pensando de que van a ser, ¿no?, capturados para enviar a la tropa. Se resisten, ¿no? Y entonces lo que están haciendo, ¿no?, es que veamos las formas, ¿no?, de cómo convocamos a la gente para que puedan cumplir, ¿no?, con la limpieza de la ciudad. Entonces, efectivamente, el concepto de policía, ¿no?, va ligado, en este caso, al control de la población, ¿no? Y bueno, obviamente aquí también es un punto importante que me parece, ¿no?, habría que profundizarlo mucho más. Entonces, por ahí van mis comentarios, David. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Norberto. Vamos a darle espacio para 3 preguntas. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos. Entonces, y le damos también espacio para que Norberto se pueda explayar. ¿Quién de ustedes quiere hacer una consulta, preguntas? Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Interesante felicitar a Claudio por la investigación. A mí desde un principio me llamó la atención cuando decía las epidemias en la ciudad de Huamanga durante el periodo de la independencia. Sin embargo, cuando ya Claudio en su exposición nos explica de que las epidemias no se sabe cuáles son las causas,
¿ya? Para las muertes, pero sí es una epidemia. Y sin embargo, como que un poquito como que queda un poco en el vacío, ¿no? Pero me gustaría de repente que pudieras, esto de manera constructiva, ¿no? Quizás abordar, por ejemplo, las muertes basado en género, porque se supone que en ese contexto son las mujeres las que están más afectadas, ¿ya? Por la crisis de la guerra misma, ¿no? Entonces es muy diferente, por ejemplo, los varones estar en las tropas y las mujeres ir atrás de las tropas como las rabonas, pero también en casa, cómo organizo, y no solamente en casa, sino también en la comunidad, cómo es que yo voy a, o sea, mi rol se triplica, ¿no? Entonces, lo otro que así me surge un poco en la idea es, de repente esas muertes quizás, no sé, puedan relacionarse con la crisis de la guerra y las cuestiones políticas, uno por la muerte. Y lo otro es ¿cuál es el impacto de la guerra en la salud mental, por ejemplo, de estas poblaciones indígenas, ¿no? Y esto obviamente nuevamente basado en género, ¿ya? Entonces quizás, porque la parte psicosocial es bastante fuerte ahí, ¿no? Entonces para las mujeres, a diferencia de los varones, entonces quizás ahí alguien se anime a completar un poco la investigación de Claudio, o Claudio mismo podría abordar también esto, ¿no? Y lo último, lo más interesante, no sé, es que me llamó la atención es por qué había esa norma de pintar las casas de blanco. Eso como que, de si nos responde. Gracias. Creo que complementando con lo que estaba mencionando, justo la pregunta iría más a ver si es que usted habrá hecho una revisión archivística y si dentro de esa revisión archivística encontró, por ejemplo, nombres de enfermeras, un listado de enfermeras quienes estuvieron en tales hospitales, ¿no? Atendiendo dentro de en estas epidemias que han podido surgir, que surgieron en Huamanga, ¿no? Porque como justo lo estaba mencionando, las mujeres también están en este lado del cuidado, el de servicio, ¿no? Entonces, el varón está más en las contiendas, luchando en primera línea. Entonces, tal vez por ahí iba mi consulta, ¿no? Porque sí, en estos últimos años hay una mayor investigación en torno a la salud, ¿no? A la salud, epidemia. Usted lo mencionaba, de salud mental también, las enfermeras, ¿no? El papel de las enfermeras en diferentes acontecimientos históricos aquí en Perú, en Argentina, en América Latina en general. Entonces, hasta ahí iba mi pregunta, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tenía una pregunta. Sí. Yo quería saber cuáles eran las características de un médico de la época y dónde se formaban. Bien, muchas gracias por las preguntas. Sí, como ustedes saben, en el campo histórico ninguna investigación es acabada, ¿no? Porque siempre tiene sus puntos débiles y hay que seguir trabajando, hay que seguir fortaleciendo la investigación y hay que seguir alimentando con más fuentes para darle un mejor sustento a una investigación. En ese entendido, yo les agradezco infinitamente sus comentarios, sus aportes, que esto va a ayudar mucho a que este trabajo pueda tener mejor sustento más adelante, ¿no? Gracias por ese lado. Respecto a la inquietud de Doris, digamos la mirada de género en el tema, que sí me parece bastante interesante, la sugerencia que alcanza, obviamente voy a tomar en cuenta esa mirada, ya. Solo que, digamos, en lo que es en el libro de las defunciones, es muy escueto el dato, ¿no? Ya, muy escueto. Dice, ¿no? Por decirlo, Andrés Pérez Párvulo, y digamos, falleció tal día. Entonces, es muy, ¿no? Muy puntual el dato. Entonces, no te permite un poco más, ¿no? Esbozar.
Ya, en este caso, de hecho, digamos, para darle esa mirada habría que buscar en otras fuentes a ver qué cosa más nos puede ayudar a, ¿no?, darle fortaleza en este tema. Efectivamente, aquellos años los varones están, pues, ¿no?, o bien algunos están en sus labores, o muchos, por ejemplo, han sido, ¿no?, incluidos en la leva, y entonces prácticamente la responsabilidad que están cubriendo son las mamás, ¿no? Entonces ahí sí, pues es un tema importante que hay que tomar en cuenta. Y el otro tema que también tiene que ver, que creo que en mi exposición no lo he dicho, como causa, es el tema de la crisis de subsistencia. ¿Ya? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Con esto me estoy refiriendo a que durante estos años de la guerra, la tropa que viene, digamos, van, por ejemplo, disponiendo de los recursos que existen tanto en las haciendas como en las comunidades, ¿no? La tropa, por ejemplo, consumen ganados, consumen las cosechas, ¿no?, disponen de los caballos, en fin, y entonces eso resta mucho, ¿no?, en cuanto a lo que es, ¿no?, la disponibilidad de recursos para la población. Llegan, por ejemplo, a una comunidad, ¿qué hacen? Igualmente capturan ya sus ganados y se lo llevan, ¿no? ¿Ya? O de repente también, digamos, todas la cosecha se lo llevan, ¿no?, la tropa. Entonces, y la gente que queda, ¿con qué finalmente, con qué quedan, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, imagino, digamos, en una lectura, digamos, ya indirecta, es que eso afecta en cuanto a la alimentación y digamos, una deficiente alimentación también como que predispone más, ¿no?, a padecer la enfermedad, ¿no? Claro, digamos, esto es una deducción que no responde estrictamente no con sustento empírico, pero finalmente se puede más o menos deducir en esos términos, ¿no? Bien. Ante la pregunta, ¿no?, digamos, de los médicos, ¿no? Bueno, en las fuentes a las que yo he tenido acceso, no encuentro esa fuente. El hospital que existía aquí apenas contaba con un médico. Y algunas veces el médico renuncia. Y hay meses que está el hospital sin médico. Y luego contratan, en fin, ¿no?, van buscando médico y así, ¿no? Bueno, dicen cirujanos, ¿no? Sí, perdón, gracias, sí. Entonces, digamos, al cirujano, digamos, digamos, por momentos, ¿no?, van contratando y luego va desapareciendo, van renunciando, pero pensar, por ejemplo, que para aquellos tiempos, ¿no?, el hospital tenía una capacidad resolutiva de los problemas de enfermedad, eran pues bastante bajísimos, ¿no? Porque ahorita no recuerdo el autor que decía, ¿no?, de que para aquellos tiempos, ¿no?, digamos, estos hospitales eran más espacios ¿no?, de voy a morir, exactamente, de voy a morir, no, digamos, no es que la gente iban ahí a recuperarse, ¿no?, así, satisfactoriamente de su salud, ¿no? Claro, entonces, o sea, digamos, ahí iban, oye, morían finalmente, ¿no? Entonces, eso era la situación, ¿no? No es como hoy en día que uno va al hospital y encuentra después, ¿no?, especialistas, ¿no?, para cada malestar, ¿no? Allá no, ahí, digamos, no había eso, entonces, digamos, harían lo que podían, y es más también, ¿no?, en cuanto a la disponibilidad de medicamentos era pues muy elemental, ¿no? Eran muy pocos, ¿no? No había como hoy en día pues tantos fármacos que a uno le podían suministrar, ¿no? Ya, en cuanto a la formación de médicos, imagino que ellos venían de Lima, porque no encuentro ese dato, porque sabemos que en San Cristóbal no daban esa formación, ¿no? Entonces imagino que ellos venían de Lima, de San Marcos, a prestar sus servicios, ¿no? Ya, hasta ahí, digamos, es lo que estoy en este proceso. Obviamente todavía, ¿no?, sigo trabajando el tema y más adelante posiblemente esto se convierta en un libro, ¿no? Más bien, reitero mi gratitud a cada uno de ustedes por vuestra atención con el tema que he presentado. Muchas gracias.